Vamos a realizar una práctica para estudiar la proliferación celular en el intestino de rata. En este experimento lo que queremos averiguar sobre las células intestinales es: ¿las células del epitelio del intestino son células permanentes que nunca se renuevan? ¿O son células que se generan continuamente y viven solo unos pocos días? Si fuese así, ¿dónde se originan en el intestino? ¿Cualquier célula intestinal se puede dividir por mitosis? ¿O hay un grupo de células especiales que son las que se dividen y están en una localización determinada, tipo células madre? ¿Cuándo ocurre esto? ¿De continuo? ¿En un momento determinado? ¿Cuál es el destino de estas células? Una vez se generan, ¿duran mucho tiempo? ¿Duran pocos días? ¿Cómo se pueden hacer este tipo de experimentos? Bien, en general este tipo de experimentos se denominan experimentos de pulso y caza, y es algo que no solo sirve para la biología celular, sino que sirve en muchos campos de conocimiento. Un ejemplo de biología celular es cómo estudiar o cómo se estudió que el ARN se fabricaba en el núcleo y luego se exportaba al citoplasma. Bien, se dio un pulso muy corto, se suministró a las células una sustancia que solo estuviese en el ARN. ¿Qué puede ser esto? Pues hay un nucleótido que solo está en el ARN y no está en el ADN, que es el uracilo. Pues se dio uracilo radioactivo. Hoy se podría hacer de otras maneras, pero bueno. A tiempo cero se mataban inmediatamente las células y se veía que toda la marca, todo ese ARN radiactivo, en realidad se encontraba en el núcleo. En cambio, si dejábamos pasar unos pocos minutos, se veía como el núcleo se iba vaciando y la marca aparecía en el citoplasma. Conclusión: la síntesis del ARN ocurre en el núcleo y luego es exportado al citoplasma. No es algo que se sepa simplemente porque lo ponen los libros. Se tuvo que investigar de algún modo, ya que siempre, en cualquier momento, hay ARN tanto en el núcleo como en el citoplasma. Pues esto es un experimento de pulso y caza. El pulso es cuando se suministra la sustancia, normalmente en un espacio temporal muy corto, o se marca lo que sea durante un espacio muy corto, y la caza es a tiempos posteriores, que puede ser uno, puede ser varios, según el diseño del experimento, pues ver dónde ha ido a parar esa marca. Un ejemplo que no tenga nada que ver con la biología celular, pues por ejemplo, el anillado de las aves. Se anilla un ave y luego, pasado un tiempo, alguien la captura en otro lugar. El pulso fue cuando se puso la anilla, con una marca, con una etiqueta, y la caza, pues cuando ese ave fue capturada de nuevo. Por ejemplo, buscando por ahí en internet, aquí tenemos: recapturada un ave en Lituania un año después del anillamiento en Palencia. Bueno, pues esto quiere decir que las aves vuelan desde España, desde el centro de España hasta Lituania, al menos este tipo de ave. O que se subió en un avión y llegó hasta allí, o que es un espía de la OTAN que está allí para pasarse a Rusia y espiar a Moscú. Pero bueno, de esta manera pues adquirimos conocimientos sobre lo que hacen las aves. Un ejemplo involuntario: en 1992, un carguero que iba desde Hong Kong hasta Estados Unidos dejó caer un contenedor lleno de patitos de goma en el Océano Pacífico. Y después estos patitos fueron apareciendo en años posteriores en las costas, en distintos lugares del mundo. Bueno, esto permitió adquirir conocimiento sobre las corrientes marinas que se originaban en este punto. No digo por hoy que haya que ir soltando contenedores de patitos en todos los sitios, porque si se hiciera así, pues obviamente al final no se sabría de dónde vienen los patitos. Pero bueno, este tipo de experimentos se pueden utilizar para estudiar corrientes. Sabes el momento en el que los soltaste los patos, en este caso es el pulso, y luego la caza en los distintos momentos en los que fueron apareciendo. Aquí, digamos, cada experimento individual es cada pato en sí. Lo que pasa es que soltarlos uno a uno hubiese sido otra historia. En nuestro caso concreto, lo que queremos ver es dónde se originan las células del intestino. Bien, esto es un corte de una micra de grosor de intestino y podemos ver el epitelio.
Estas son las células que nos interesan. Cuando damos el pulso, si sacrificáramos inmediatamente el animal, veríamos la marca donde he puesto estos círculos marrones. Sin embargo, si dejamos un tiempo de supervivencia y sacrificamos el animal a un día, por ejemplo, esto sería la caza, veríamos que algunas células siguen localizadas allí, mientras que otras se habrían desplazado. Esto es lo que ocurre en realidad, aunque aquí lo haya pintado como una simulación. Pues bueno, vamos a estudiar este ejemplo. Vamos a dar un pulso y vamos a esperar un día a ver dónde están las células. El diseño experimental, el pulso, fue utilizar una sustancia, 5-bromo-2-deoxiridina, que es un análogo de la timidina. La timidina es un nucleótido que solo se encuentra en el ADN, así que va a marcar los núcleos de las células que en el momento de la administración, en el momento del pulso, se encontraban en fase S. ¿Por qué marcar el ADN? Porque el ADN es una sustancia que no se degrada continuamente, sino que permanece durante toda la vida del animal y por lo tanto nos va a permitir rastrear las células a tiempos muy largos. Nosotros solo lo vamos a hacer un día, pero podríamos rastrear las células a muchos días, meses, en el caso de una rata no en años, pero bueno. Pues preparé una disolución, 300 miligramos por kilogramo de peso corporal y lo inyecté intraperitonealmente disuelto en tampón TRIS pH 8. Bueno, es una concentración bastante alta, no sería recomendable para un experimento a largo plazo porque podría causar mutaciones en el ADN, normalmente se utilizan 50, pero a tiempo muy corto no hay ningún problema y permite una marca más fuerte. Este fue por lo tanto el pulso. Se dejó un día de supervivencia y se sacrificó al animal. Eso es la caza. ¿Cómo se hizo cómo se mató al animal? Pues se anestesió profundamente y se le perfundió con un poco de salino para limpiar la sangre. Eso es importante en esta técnica porque cuando hagamos la detección de las células marcadas con 5-bromo-deoxiridina vamos a utilizar una técnica que también marcaría los glóbulos rojos y sería un poco difícil distinguir unas cosas de otras o no quedaría muy bonito. Después de quitar la sangre, como veis es un tiempo muy corto, simplemente pasamos también por perfusión, aunque esto no es un fijador para perfusión, pero bueno, es una perfusión muy corta utilizando una jeringa grande con etanol 60%, ácido acético al 10% y cloroformo al 30%. Esto es el fijador de Carnoy. Este fijador fija las proteínas por precipitación, fija también los ácidos nucleicos y el cloroformo es para que todo entre muy rápido. Es un buen fijador porque la fijación es suave en este caso y no va a ser difícil acceder al ADN marcado. Otros fijadores que se podrían utilizar son más complejos a la hora de estudiar la marca de 5-bromo-deoxiridina. Se pueden utilizar, pero el ideal para el experimento que hemos diseñado sin duda es este. En cuanto el animal ya estaba algo fijado, paramos la perfusión, lo diseccionamos y elegimos fragmentos de intestino delgado y continuamos la fijación por inmersión en el mismo fijador durante toda la noche, overnight. Pasado la noche, al día siguiente, cogí estos fragmentos de intestino y los pasé por soluciones crecientes de alcohol, es decir, hice una deshidratación hasta llegar a alcohol de 100%, 2 baños. Después el alcohol lo sustituí por tolueno, 2 baños. Este proceso se denomina aclarado porque deja las piezas como transparentes. Y después di 2 baños a 60 grados en parafina. En estos 60 grados la parafina que utilizamos nosotros se vuelve líquida, así que todo el tolueno fue sustituido por parafina y finalmente puse los fragmentos en estas cajitas de plástico con algo de parafina y dejé que se solidificara a temperatura ambiente. Y aquí están los bloques, algunos de los que me quedan.
El bloque, por ejemplo, es el que he estado utilizando, está cortado, solo queda ya un pedacito pequeño de tejido. Estos están por estrenar. Esto es un fragmento de hígado que utilicé como muestra para ver cómo había quedado la fijación por el mismo proceso. Podríamos buscar células marcadas en el hígado, pero el experimento sería totalmente distinto. Bueno, en este estado los bloques han permanecido durante años y permanecerán aún durante años hasta que haga falta que se vayan cortando, y cada vez que necesito nuevos cortes para repetir la práctica, pues lo que hago es coger un microtomo de parafina, una colección de portaobjetos gelatinizados y cortar ese bloque en rebanadas de 7 nanómetros que se van quedando pegadas a los portas. La gelatina va a evitar que se despegue. Y en este estado se pueden guardar también durante años. En esta caja tengo 100 portas que son los que vamos a utilizar para los experimentos de este año. Y aquí espero todo hasta que llega la hora de realizar la práctica y a partir de este punto comienzo a preparar cada práctica, cada semana, el material para su estudio. Pero eso, para no hacerlo más largo, lo veremos en los siguientes vídeos.